primero decir que estoy honrada de estar acá compartiendo un espacio de tamaña institucionalidad. No, sí, yo soy joven y es como un honor, en serio. Así que, bueno, y comentar un poco que en materia de seguridad hay todo por hacer. Entonces, un poco, digamos, las estrategias o lo que nosotros estimamos tiene que ser el núcleo estratégico de discusión de los próximos 50 años de Argentina, es básicamente todo. Y básicamente nos pone en una tensión que asumimos va a ser permanente, ojalá que en menos de 50 años esto esté resuelto, pero dado que la historia moderna de lo que son las instituciones penales en términos amplios, no solo de Argentina, de la región y del mundo moderno, especialmente orientado en el mundo occidental, obviamente, tiene un hacer bastante homogéneo en términos de aplicación de políticas públicas. Es decir, casi que no se aplican políticas públicas en la materia, simplemente se aplican sanciones exclusivamente para perseguir delitos y se aplican estrategias policiales exclusivamente para asumir, digamos, instancias de prevención policial de ese delito. Y esta es la tensión, en todo caso, que nos pone a discutir los próximos 50 años, cuando entendemos, digamos, que la reproducción de los ciclos de violencia y la reproducción de los tipos de delito, incluso por especificidad de delitos, no pueden entenderse por fuera de estructuras regulares, en términos incluso de lo que planteaba Alejandro, de una respuesta eficaz en materia de prevención y una respuesta inteligente en materia de organización de los recursos del Estado, es que nos ponemos a discutir específicamente sobre modelos de gestión. Esto nos ubica en pararnos ya no en un modelo de respuesta burocrático-administrativa, tradicional, orientado únicamente, en particular en materia de seguridad, a la aplicación de la ley penal o a la aplicación de la acción policial, sino que nos pone a pensar, en todo caso, qué es o cuáles son aquellas políticas públicas de índole mucho más complejas que requieren la instrumentación de instancias que prevengan el delito por un lado, que atiendan esas regularidades y esas estructuras de oportunidad de comisión de delitos, que es lo que en definitiva hace que el caso a caso, digamos, la investigación o el análisis del delito recurrente por caso a caso, tratando de encontrar regularidades por fuera de una estructura común, sea ineficiente, digamos, o simplemente pueda llegar a servir para, digamos, la constitución de los anales de la jurisprudencia en materia de un tipo de análisis concreto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue plantear el diagnóstico en dos ejes concretos de intervención y propuestas de análisis, de propuestas, digamos, de gobierno, de fortalecimiento de lo que nosotros llamamos el gobierno de la seguridad, es decir, garantizar que esa definición de los problemas criminales, no de los delitos a perseguir como prioridades únicamente, sino de los problemas criminales, garanticen un análisis de conflictividad previo que asuma que detrás de todo problema de criminal derivado en un delito hay un conflicto como parte inherente a las relaciones sociales de reproducción de una comunidad en particular. Y ese conflicto en particular no necesariamente tiene que ser violento. Si es violento es porque posiblemente el Estado haya intervenido tarde. La ausencia del Estado en este sentido hace que las regulaciones, digamos, sociales no tengan una canalización y una posible respuesta temprana que garantice que ese conflicto pueda ser una reproducción de la vida social y no simplemente una conducta a criminalizar como, digamos, clásicamente el paradigma del orden, el paradigma punitivo, ha traducido esto no solo en legislación concreta, sino en doctrinas, en organización de estructuras de gestión, sea policial o política, y ha confundido un poco los tantos de intervención. Entonces, el diagnóstico de situación y el diagnóstico de situación, es decir, el diagnóstico de análisis de esta, digamos, problemática criminal en términos generales, y el diagnóstico de respuesta del Estado, es decir, el diagnóstico institucional, lo encontramos deficiente por todos los lados, digamos. Por un lado, no define correctamente el problema, asumiendo que el problema tiene únicamente una dimensión
penal en el caso más extremo, cuando el problema tiene una dimensión, en todo caso, de constitución de instancias de vinculación que no requiere, de vinculación o de reproducción de la vida social que puedan, pasar la línea de la distinción entre orden y seguridad, ¿no es cierto? En esto la paradoja de Castel, donde claramente plantea que una sociedad más ordenada es una sociedad más protegida, ¿no? Entonces, lo que muestra es develar en realidad esta paradoja, en donde una sociedad más ordenada, por mayor instauración de orden, por mayor protección, lo que devela es la necesidad de una inseguridad, de una demanda de inseguridad constante para garantizar que la aplicación del orden o de la fuerza pública sea la única herramienta, ¿sí? Entonces, una de las principales cuestiones en relación con definir el problema tiene que ver puntualmente con construir, también como planteaba Alejandro, sistemas de información que garanticen tener una calidad de información lo suficientemente amplia como para poder trabajar sobre las estructuras de regularidad de comisiones de delito, de violencia, y no sobre una estructura coyuntural que ponga, de sobrerrelieve a un delito por sobre otro de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de un momento. Esas pueden ser prioridades, pero no necesariamente terminan de desandar el ciclo de reproducción de la comisión, de hechos de violencia y delito. Por otro lado, para esto necesitamos un Estado eficiente en este sentido, un Estado que trabaje en 3 niveles, para la administración de políticas públicas en materia de seguridad. Por un lado, un Estado que, en la línea que hace un par de años, específicamente con la creación del Ministerio de Seguridad, se viene, imponiendo en el margen de tensiones posibles, que es el Estado que procure trabajar en el fortalecimiento de las diferentes agencias que deben componer ese sistema de seguridad que excede a la respuesta únicamente policial, que es la institución, más tradicional que nosotros conocemos interviniendo a la hora de trabajar en materia de seguridad. Además, del sistema penal, trabajando específicamente en las áreas más, de política criminal. Entonces, por un lado, una de las fuertes discusiones que se va a tener que dar seguramente de acá a 50 años, porque esto, 50 años por poner un límite, ¿no? Ojalá que sea menos, o un techo, pero porque esto capaz que vamos mejor, pero porque esto, se manifiesta, como tensión permanente a la hora de aplicar protocolos de actuación, a la hora de bajar doctrina internacional, incluso a la normativa local, a la hora de trabajar sobre diseño, planificación y evaluación de políticas públicas en base a decisión, a información analizada. Esto quiere decir trabajar no solo sobre políticas, que puedan responder concretamente en una coyuntura, sino también que puedan en el tiempo valerse en términos de evolución, de evaluación en términos de impactos, de adecuación a metas, ¿no es cierto? Para garantizar, la definición del modelo de Estado que queremos en términos de visión de problema específico al cual estamos nosotros atendiendo. La lógica que que de fondo tiene que estar siempre implícita es que una política de orden no garantiza una seguridad democrática en un país que esté resguardando su Estado de Derecho. En cambio, una política de prevención del delito y una política de seguridad democrática en el marco de, la atención a la gestión de los conflictos sociales, garantiza en todo caso un esquema o un programa de gobierno democrático, minimalista y eficiente por sobre todas las cosas, Por otro lado, no es solo trabajar sobre el fortalecimiento de esas áreas de gobierno que identifiquen políticas profesionales en sí, sino también trabajar sobre esa identificación de problemas criminales para pensar el modelo de toma de decisión. Y en esta línea es que, de vuelta, la resolución o la copia de la metodología que básicamente se aplica en la investigación criminal no garantiza, y ya cierro, no garantiza en todo caso la respuesta más eficaz en términos de reproducción de las instancias de comisión de delitos. Y en la última línea, entonces, una línea que trabaja sobre modelos de gestión, una línea que trabaja sobre toma de decisiones oportuna y una línea que trabaja fundamentalmente sobre el sentido político que una reforma en materia de seguridad inscribe. Esto quiere decir trabajar fundamentalmente sobre las generaciones que van a reproducir esa reforma. Esto es trabajar sobre perfiles específicos que garanticen la conducción política de las políticas, valga la redundancia, de
gestión de la seguridad pública o seguridad ciudadana. Sobre dos principios básicos. Un principio, digamos, la definición de principios de actuación que tengan que ver con la interagencialidad, que tenga que ver con la conducción estratégica y la toma de decisiones a nivel incluso presupuestario, no para garantizar más pistola, más cámara o más fuerzas en la calle, sino para garantizar, por sobre todas las cosas, más información que atienda de modo preventivo digamos, a los principales problemas de criminalidad. Y por otro lado, trabajar frente a, digamos, la profesionalización de la conducción política, que esto también requiere, en todo caso, de una reforma política en materia de lo que nosotros los politólogos llamamos la hechura de las políticas públicas, para no únicamente poder, digamos, trabajar sobre modelos incrementalistas o racionales, sino trabajar sobre modelos, digamos, de ayornamiento del instrumento digamos, de la administración pública a la situación, y terminé, a la situación de violencia y delito. Muchísimas gracias.